14 en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la proposición no de ley. Asunto número 25, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Consejo de Gobierno a impulsar la creación de una comisión de expertos que elabore, antes del inicio del próximo curso escolar, un documento marco en el que se establezcan los criterios que sirvan de base y de orientación para la realización de las tareas y los deberes fuera del horario escolar en las etapas de la educación obligatoria en Asturias. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, les invito a acabar los deberes de la mañana con el último asunto que traemos a este pleno, que es una proposición no de ley, que no por ser la última es menos importante, sobre la necesidad que nosotros creemos que existe de regular por parte del Gobierno, de establecer un marco regulador para la realización de las tareas escolares fuera del horario lectivo, los llamados deberes. En la actualidad, cada centro educativo, al no existir una normativa específica ni una regulación, trabaja la cuestión de los deberes dentro de su proyecto pedagógico, que es absolutamente respetable, y dentro de la autonomía de cada centro, como mejor saben, pueden y quieren. Y eso es perfectamente legítimo. Nosotros no vamos a ir con esta proposición contra la autonomía de los centros, solo faltaba. Al revés. Cada centro tiene su autonomía, tiene su proyecto pedagógico, y dentro de ese proyecto pedagógico sería conveniente que se regulase, que hubiese un proyecto de coordinación y que hubiese un proyecto además de información pública que regulase los deberes escolares. En ese sentido va nuestra proposición no de ley. Hay que revisar el modelo de planificación de los deberes, de asignación al alumnado de los deberes, de coordinación interna del profesorado a la hora de poner los deberes e incluso el proceso de ejecución de los mismos. Según el informe PISA último, España es el quinto país de la OCDE, de los miembros de la OCDE, que más horas semanales manda de deberes al alumnado, estimándolo en 6,5 horas semanales. El quinto país que más horas. Hay estudios de investigación de la Universidad de Oviedo también a este respecto, que ahora mencionaré, pero el mismo informe PISA dice que no por más deberes escolares se obtiene mejor rendimiento. No tiene que ver con la cantidad, tiene seguramente que ver con la calidad de los mismos. Y la media de los países de la OCDE máxima es de 5 horas semanales. Por tanto, estamos 1,5, o sea, 1 hora y media por encima de la media de la OCDE en esa cuestión. Sin embargo, países como Finlandia, que obtienen los mejores rendimientos en PISA, la media que tienen semanal para enviar deberes es de máximo de 2 horas semanales. Es un tema que nos debería de hacer reflexionar. Pero no queremos aquí nosotros imponer normas, ni horas, ni contenidos. Lo que queremos es que se impartan instrucciones a los centros que les orienten en esta tarea, insisto, respetando, como no podía ser de otra manera, la autonomía del centro y su proyecto pedagógico. Nosotros creemos que es bueno que la Consejería de Educación cree un comité, una comisión, lo que sea, llamémoslo como queramos, de expertos, de personas que tengan opinión sobre este tema, empezando por la Universidad de Oviedo, por los expertos de la Universidad de Oviedo, profesorado, evidentemente, las AMPAs, las asociaciones de padres y madres, que tienen mucho que decir, porque son, al final, los sufridores indirectos de esta cuestión, e incluso el alumnado de secundaria, ¿por qué no?, en el seno de la cual se valoren unos criterios flexibles para orientar, nunca para imponer, para orientar a los centros escolares en este tipo de cuestiones, en las tareas que tienen que realizar. Una vez que esa comisión de expertos, o llamémoslo como queramos, una comisión creada ad hoc en la Consejería de Educación, haga un pequeño informe, la Consejería de Educación debería de dar instrucciones a los centros con un criterio de flexibilidad sobre cómo organizar estas tareas. Y en esas instrucciones nosotros creemos que lo fundamental es, primero, que exista una coordinación entre el profesorado de cada grupo y de cada curso, liderada por el tutor o la tutora y supervisada por la comisión de coordinación pedagógica, que aunque está para eso, este tipo de cuestiones en la práctica en muchos centros escolares no se hace, de manera que se coordine el profesorado con el tutor, o la tutora, y con la comisión de coordinación pedagógica, para definir y decidir qué tareas, en qué cursos, con qué duración y qué contenidos se van a enviar al alumnado, con carácter, con una periodicidad mínimo semanal y máximo mensual.
porque en la práctica, y alguna práctica docente he acumulado en mi vida después de 33 años de profesión, si no hay este tipo de coordinación, y en muchos centros créanme que no la hay, cuando asignas tareas a los alumnos, empiezan a levantar la mano diciendo, es que ya tenemos de matemáticas no sé qué, ya tenemos de inglés, ya nos mandó el de historia, y al final hay días en los que se acumulan 4 horas de deberes, en un mismo curso, en un mismo grupo, y hay días en los que no hay ninguna. Y eso, coordinándolo, se evitaría. Y además de coordinarlo, lo que pedimos en la proposición no de ley, en el punto 3º, es que se establezca un protocolo público, que se haga un cronograma y que se publique en la web o que se envíe por escrito a los padres y madres, de manera que la comunidad educativa, los padres y las madres y el alumnado tengan una información fidedigna de qué tareas escolares y de qué duración tiene cada alumno cada semana. De manera que después, teniendo la información todo el mundo, hay una comunicación entre las familias y el profesorado en esta cuestión. El punto 5º, que nos parece también relevante, es que, y lo dice la CEAPA, no lo decimos nosotros, hay un debate muy fuerte entre las asociaciones de padres y madres en esta cuestión. La CEAPA está en contra de los deberes en principio, dice que son excesivos, que es un castigo para el alumnado, lo ideal sería que no los hubiera. La CONCAPA está a favor, dice que son buenos, etcétera. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, no nos corresponde, pero lo que sí nos parece importante es que hay una posibilidad de establecer una brecha social entre el alumnado que tiene apoyos en casa para hacer los deberes y entre el alumnado que no los tiene. Por eso pedimos ahí que el centro arbitre algún sistema, alguna fórmula para ayudar al alumnado que menos posibilidades tiene. Puede ser una tutoría telefónica, puede ser un apoyo en línea, puede ser... No hace falta tener a todos los profesores presenciales por la tarde para hacer los deberes. Nosotros en el instituto donde yo estaba teníamos por la tarde jornada de mañana y tarde, y por la tarde había una persona que se ocupaba de estas cuestiones, y los alumnos que no tenían apoyos en casa, que hay muchos, para que no se tengan que enfrentar a los deberes solos y no sea un motivo de estrés y de angustia, porque además, según la OMS, uno de los motivos de estrés adolescente principales que hay en nuestra sociedad son los deberes, y algunos alumnos no van a clase al día siguiente por no haber hecho los deberes, muy pocos, pero hay un porcentaje. Para evitar eso, tener apoyos en los centros mínimos, de manera que se supere esa barrera. Y por último, pedimos también que se forme al profesorado para la asignación de tareas. ¿Por qué? Porque los deberes no pueden ser lineales y repetitivos, porque los deberes tienen que ser complementarios, porque el sistema de aprendizaje tiene que darle parte a la creatividad y a otro tipo de actividades. Y sobre todo, si caemos en el error de mandar muchos deberes y muchas horas de deberes sedentarios, memorísticos, estamos evitando que el alumnado haga otro tipo de actividades en esas horas del día que son fundamentales para convivir con la familia, para hacer deporte, para aprender a tocar un instrumento, para dar un paseo o para jugar a lo que quieras en la calle. Y eso, los deberes quitan tiempo de convivencia familiar y provocan estrés y provocan tensiones familiares, y los padres y las madres así lo transmiten muchas veces. Por tanto, y acabo, si somos capaces de que se dé una instrucción a los centros educativos y al profesorado, ponerlo de acuerdo, coordinarlo de manera que las tareas escolares que se envíen a las familias sean tareas consensuadas y además asumidas por la comunidad educativa y sobre todo por los padres y las madres, porque según el estudio de la Universidad de Oviedo de la Cátedra de Psicología, a los padres y las madres les corresponde, en los deberes, les corresponde la tarea de apoyo y de motivación. Los deberes tienen que ser una fuente de disfrute, no puede ser un castigo. Y en muchos casos se convierten en un castigo para la familia. Digo que si somos capaces de hacer esto, estamos haciendo una labor de desangustiar al alumnado y de ayudar a la vez a las familias asturianas a que esta cuestión no sea un problema, sino que se convierta en lo que tiene que ser, una fuente de aprendizaje complementario a las tareas escolares y que forme parte de la educación integral del alumnado. Por eso les pido el apoyo a esta cuestión a todos los grupos por encima de opiniones y criterios políticos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo Podemos Asturias, número de registro 10957, que ha sido calificada y admitida a trámite por la Mesa. Tiene, por consiguiente, la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. En 1976, Martón definió dos formas de afrontar las tareas escolares. Definió, por una parte, un enfoque superficial y, por otra parte, un enfoque profundo.
La elección de uno u otro, decía, condicionaba de manera muy potente los resultados, tanto la resolución de las tareas como los resultados académicos en general. El enfoque superficial consistiría en una forma repetitiva, casi una forma de resolución mecánica de los problemas o las tareas escolares, mientras que el enfoque profundo consistiría en enfocar esa resolución al entendimiento del procedimiento y al porqué de la aplicación de uno u otro método para la resolución del problema. La afiliación del alumnado a uno u otro depende, según han demostrado investigaciones posteriores, de la implicación de tres agentes: alumnado, profesorado y familias. Y, por supuesto, del papel que juegan los condicionantes personales, familiares y económicos y de la relación entre esos factores y los agentes anteriormente mencionados. Se trataría, por tanto, no de cuántos deberes o cuánto tiempo se dedica a su resolución, sino el cómo se afrontan esas tareas y qué factores influyen en la elección de uno u otro. Hemos de decir, en primer lugar, tras esta breve introducción, que compartimos gran parte del análisis que el grupo proponente refleja en la exposición de motivos, como no puede ser de otra manera, que además viene recogido en informes precedentes. Las horas que se dedican a la resolución de las tareas escolares no son determinantes en la resolución, en los resultados académicos, pero es que además no es que no solo sean determinantes, sino es que además no son un condicionante especialmente potente a la hora de medir esos resultados. Por otra parte, las tareas escolares fuera del horario de clases no son ni positivos ni negativos en sí mismos, sino que depende del tipo de los mismos. Normalmente, cuando se habla de educación, se suele recurrir a la comparación con modelos de otros países o con resultados, más bien, de otros países. Se suele recurrir de forma sistemática al ejemplo de Finlandia. Sin embargo, solo se suele acudir a los resultados académicos, pero no se suele aludir ni al modelo educativo ni a cuestiones como la inversión pública, por ejemplo. Una pincelada. Los centros públicos, el sistema público de enseñanza en Finlandia aúna al 89% de los centros de la red del sistema público, al 89%. Es decir, hay una aplastante mayoría de centros públicos respecto a otro tipo de modelos. Sin embargo, cuando venimos a España nos encontramos con un 68%, gran parte de los cuales pertenecientes al sistema primario, ¿no? Al sistema secundario, perdón. En primaria nos encontramos con una preponderancia importante, sobre todo en algunas determinadas comunidades autónomas, donde prevalece el sistema, sobre todo, concertado. Insistimos en esto porque la propia OCDE señala en sus informes que el estatus socioeconómico y el tipo del centro en el que se estudia son los dos factores condicionantes de mayor peso en los resultados académicos. Y es importante porque de no tener esto presente podemos cometer un grave error, que es poner el foco en el lugar equivocado. La regulación a la limitación de las tareas entendemos que se tiene que encuadrar en una revisión global del sistema educativo. Actualmente, en los últimos años, hemos visto cómo nuestro sistema educativo ha ido girando hacia un modelo competitivo, donde las evaluaciones se externalizan de la propia educación, donde se pone en entredicho la capacidad o la idoneidad de los propios docentes para llevar a cabo las tareas de evaluación del alumnado, y esto es muy peligroso. En Podemos hemos manifestado que apostamos por un sistema educativo no competitivo, que nos gustaría que el sistema educativo cada vez profundizara más en un sistema de enseñanza-aprendizaje enfocado en las diferentes capacidades del alumnado, en la valoración de los diferentes tipos de inteligencias, y que partiera, además, de los conocimientos, las motivaciones y las experiencias previas, por supuesto, del contexto y del entorno del propio alumnado para acometer ese sistema. La disyuntiva que se está trasladando a la opinión pública es, tristemente, bajo nuestro punto de vista, si deberes sí o deberes no. El objeto de esta propuesta que hoy trae el grupo proponente no se enmarca en ese debate, pero sí que creo que corremos el riesgo de que a la opinión pública se traslade una vez más de esa manera. Y repito, nos parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque el debate que se está trasladando no se corresponde con la realidad. El debate que debemos tener es un debate estrictamente pedagógico y no político. Tendemos a confundir la correlación con la causalidad. Y esto, cuando se habla de educación, igual que en muchas otras
cuestiones es muy peligroso. Los factores son múltiples en cuanto a los resultados académicos y cuando los factores condicionantes son múltiples, las soluciones deben ser necesariamente complejas. Desde aquí anunciamos que vamos a apoyar la iniciativa, entendiendo que lo que pide es precisamente trasladar esa decisión a un grupo de expertos que puedan desarrollar un debate que tenga que ver con criterios pedagógicos, con criterios de conciliación y aunando criterios de diferentes agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las familias, los centros, el profesorado y el propio alumnado, no sin aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a una reflexión profunda sobre el modelo educativo. ¿Por qué? Porque entendemos que solo desde una reflexión profunda del modelo educativo, solo garantizando el estado del bienestar, es como vamos a garantizar una mejora de la calidad de nuestra enseñanza y una mejora de los resultados académicos de nuestros estudiantes. El debate, deberes sí o deberes no, creemos que no es este el lugar adecuado para tenerlo. Acatamos, en este sentido, lo que esa comisión experta integrada por diferentes agentes pudiera concluir y aprovechamos, como solemos hacer, para hacer un llamamiento a esa reflexión sobre el modelo educativo y al llamamiento, ¿no?, de que al final los resultados académicos, en último término, de lo que dependen son del perfil socioeconómico de las familias y que mientras se siga ahondando en las desigualdades, mientras se siga profundizando en la segregación por perfiles socioeconómicos, como está sucediendo de manera efectiva y un proceso que se ha acelerado durante los últimos años del Gobierno popular en el Gobierno central, no vamos a hacer más que empeorar. Por lo tanto, apoyamos la propuesta y esperamos que este debate no se genere en la opinión pública de una manera negativa y con unas consecuencias aún peores para el conjunto de nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Respecto a este asunto de crear una comisión de expertos que elabore un documento marco sobre criterios para la base y la orientación de la realización de tareas y deberes fuera del horario escolar, nuestra opinión es que la Consejería podría dar orientaciones a los centros, pero dentro de un marco y nunca utilizando un intervencionismo. Porque si no, corremos el peligro de caer en el intervencionismo desmesurado que, por desgracia, en algunos ámbitos de la educación estamos acostumbrados, y mucho menos utilizar medidas reguladoras tan centralistas. A nuestro juicio, corresponde a los centros diseñar, dentro de su proyecto educativo, el mecanismo para conseguir una mayor eficiencia de trabajo tanto en el aula como en las posibles tareas escolares diarias, las cuales solo deberían servir para afianzar el aprendizaje diario sin invadir las posibles actividades extraescolares que los alumnos realicen. Lo que no me parece adecuado es decir que los mal llamados deberes, como se dice en algunos ámbitos, pueden crear conflictos familiares. En algunos ámbitos he llegado a escuchar esa frase, pero yo creo que es responsabilidad de los padres crear un clima de cordialidad en el hogar y que eso excede la competencia de la Administración. Y siguiendo con la idea de que los centros deben gozar de autonomía pedagógica y bajando la pirámide de organización del centro, son los distintos departamentos didácticos formados por el profesorado los que deben diseñar en sus programaciones las actividades y la metodología utilizada para conseguir las destrezas adecuadas. En todo este proceso, los padres y los alumnos están representados en los consejos escolares de los centros, ¿no? Consejo que aprueba el proyecto educativo y la programación general anual de cada centro. Por otra parte, sí que deberían existir ayudas y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje para evitar desigualdades sociales, como antes se hablaba aquí. Y en su momento existió el llamado Plan PROA, ¿no?, el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, concebido como un proyecto de cooperación territorial del Ministerio de Educación y las comunidades. Y en Asturias ya nos oferta este proyecto por parte de la Consejería, un recorte más que sufrió nuestra educación. Hemos de reconocer que es cierto que los padres de alumnos también han sufrido la descoordinación de parte del profesorado a la hora de fijar tareas y la obsesión de algunos profesores, sobre todo los de primarias, para que los alumnos traigan hechos de casa todos los ejercicios del libro de texto por si los padres protestaban por su escaso uso. O sea, hay casuística, hay muchísima.
Abrir este debate de manera pública en un marco como la Junta General, pues bueno, merece cierta consideración, pero no deberíamos permitir que los centros educativos reciban imposiciones de cierto calado con carácter general. Si a lo que un grupo de expertos llegase en este ámbito, pues debería hacerse llegar a los centros, a los CPRs y a las AMPAs como documento de reflexión. Eso nos parece correcto, pero sin menoscabar la autonomía que los centros han de disponer, solo, como digo, elemento de reflexión y no como imposición, porque a su vez es preciso analizar la vida extramuros de un colegio, de un centro educativo de nuestros alumnos, ¿no?, llenos de actividades extraescolares que restan tiempo para cualquier otra cosa, como puede ser desde el juego, desde los deportes, desde el estudio. Y muchos alumnos, y hablo fundamentalmente de primaria, están con cuidadores, con abuelos, con familia y algunos hasta solos. Pero apenas ven a sus padres y, además, ese alumnado vive con cierto miedo, cierto agobio, cierta frustración, el no defraudar a esa mamá, a ese papá, que escribe en las redes sociales que su hijo es el más maravilloso del mundo, el más listo del mundo y lo más importante de su vida. Pues eso también genera frustración y esto es una realidad que hay que tener en cuenta. Por tanto, en conclusión, la Comisión para el Estudio y Regulación de Tareas puede ser compatible con la autonomía pedagógica siempre, como digo, que diste orientaciones a los centros. La ayuda o refuerzo de los centros en horario extraescolar debería resolverse con algún programa tipo, como al que antes mencionaba, referente al PROA. Y la comunicación telemática con los padres puede ser eficiente siempre que no libere de todo tipo de responsabilidades al alumno, ya sea niño, ya sea adolescente, porque creemos que es importante educarles en responsabilidad. Y la autonomía pedagógica de los centros no puede perderse porque si no esos centros perderían su identidad. Por tanto, un marco general para que cada centro lo adapte en su proyecto educativo sin perder autonomía pedagógica es bueno como orientación, pero también es necesaria una correcta organización de cada centro a la hora de distribuir las tareas escolares de cada curso. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Una vez más nos enfrentamos aquí a este eterno debate sobre si deberes sí, deberes no, más, menos, de qué tipo. Y ya se han apuntado aquí bastantes cuestiones, de las cuales la mayoría de ellas comparto. Solo voy a lanzar algunas pinceladas sobre un debate que sería eterno y además más propio de especialistas. Hay muchas opiniones al respecto, muchos trabajos hechos, muchas publicaciones y parece que actualmente la mayor parte de estos estudios convergen hacia la conveniencia de reducir el número de horas dedicadas a los llamados deberes escolares. Como ya se dijo, creo que lo dijo el portavoz de Podemos, la media se considera que viene a ser en España de unas 6 o 7 horas en cuanto a deberes en la educación secundaria obligatoria, cuando parece que a partir de 4, según dicen algunos expertos, empieza a ser contraproducente en el terreno educativo. Esto me parece una opinión digna de tener en cuenta, pero que es de por sí bastante superficial, digamos. En primer lugar, una media de deberes en la educación obligatoria es un dato muy poco representativo, puesto que no puede compararse los deberes que podría hacer, por ejemplo, una niña de 6 años con respecto de una de 14. La media es muy poco representativa porque hay una gran diversidad. Alguna debe haberla y otras las hay también dependiendo de los colegios, de los profesores, de los correspondientes centros educativos. Por otra parte, una cuestión que quería aquí apuntar, que me parece importante también, es que se asocie la conveniencia o no de los deberes escolares únicamente al rendimiento académico. Esto es lo que se suele reflejar en los informes, sobre todo en informes PISA, informes de la OCDE que se han citado, etcétera. Eso me parece una cuestión errónea porque, hombre, sí que es cierto que hay que medir el rendimiento del sistema educativo, hay que tener unos parámetros que nos indiquen algunas cuestiones sobre los sistemas educativos, incluso comparativamente, pero yo creo que ahí se está dejando a un lado una cuestión importante que casi, por decirlo de forma dramática,
yo llamaría explotación infantil. Es decir, el número de horas de trabajo que tiene que desarrollar un niño o una niña entre 6 y 14 años, creo que debería llevar un debate más profundo, más allá del propio rendimiento académico. Y tan importante es que sepan muchas cosas los nenos como que también que sean felices en un sentido amplio. Es decir, aquí yo creo que se podría suscitar el debate entre felicidad y explotación infantil, en el cual, por supuesto, no vamos a profundizar, pero ya que sale el tema quería dejarlo caer. Bueno, por otra parte, también se ha hablado de la brecha social que puede suponer la existencia de tantos deberes. Y eso me parece que es uno de los puntos también fundamentales que contiene la proposición que aquí se plantea en el punto 4 y que me parece, desde nuestro punto de vista, una de las cuestiones más importantes, porque efectivamente los deberes que hay que hacer fuera de la escuela suponen una diferencia fundamental entre niños pertenecientes a unas familias con unos recursos y con otros. Entonces, en este sentido, el esfuerzo que está haciendo la escuela pública por resultar integradora, por dar una educación similar a todos los niños y niñas que acceden a ellas, se puede romper ahí por la diferencia de los recursos de los que disponen estos mismos niños y niñas cuando salen de su escuela y tienen que enfrentarse a los deberes escolares con tan diferentes medios en algunos casos. Bueno, por otra parte, también es cierto que los deberes a veces responden a deficiencias del propio sistema educativo, deficiencias incluso pedagógicas, ¿no? Porque muchas veces se insisten en la memorización, en la repetición y hay una deficiencia pedagógica en cuanto al desarrollo del espíritu crítico, del pensamiento autónomo, del trabajo en equipo, que son cuestiones que, bueno, se deberían valorar y también, insisto, quedan reflejadas a veces en lo que se les encarga a los niños fuera de la escuela, perdón. Y aún más, claro, los niños, además de hacer esos supuestos deberes, que a veces por su propio nombre indica que son una especie de condena, tienen que cubrir otras deficiencias del sistema educativo, como son, por ejemplo, la actividad física, que está poco y mal contemplada en general en nuestras escuelas, y la formación artística, que también cubre grandes deficiencias, no cubre las necesidades que entendemos debe tener una formación integral. Bueno, dicho esto, que como digo y compruebo por el tiempo que he gastado, son solamente pinceladas de un tema que debería ser sometido a un debate mucho más amplio, no solamente por expertos, sino también a nivel social. Digo que apoyaremos esta propuesta, a pesar de que, bueno, solo 2 palabras quería decir, en el sentido de que nos parece un poco demasiado coercitiva. Es decir, que a lo mejor va a caer en un exceso de burocracia que en la comunidad educativa seguramente les cae ya como un peso añadido a todas sus labores. En ese sentido, nos parece que quizás es demasiado detallada en cómo debe funcionar una supuesta comisión, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esperamos que al menos sirva para cambiar un poco las líneas de actuación en este sentido, que la comunidad educativa, una vez más, abra el debate, lo analice a fondo y espero que sea para bien de nuestro sistema y, sobre todo, de nuestros niños y niñas. Así que apoyaremos la propuesta. Gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenos días o buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, pues es evidente, viendo el transcurso de los últimos plenos, que la cuestión educativa va ganando peso y va ganando incidencia en el debate público, en el debate de esta Cámara y en el debate político, como es lógico y normal, porque es una de las principales preocupaciones de las familias asturianas. Pero ya lo dijo alguien antes de esta intervención, y no consideramos que esta propuesta, señor portavoz de Ciudadanos, sea exactamente la panacea para resolver muchos de esos problemas que tiene el sistema educativo asturiano. Creo que podríamos utilizar, si se me permite la banalidad, la frase de que es un poco empezar la casa por el tejado. Creo que hay muchos más problemas de base
tanto en el sistema educativo nacional como en las peculiaridades que tiene la comunidad autónoma asturiana, que ayer pudimos tratar algunas de ellas, como para pretender esperar que esto sea la gran panacea o la gran solución a todos los problemas que tiene el sistema educativo asturiano. Pero bueno, bienvenida sea, porque al final no dejan de ser iniciativas constructivas que generan debate en un campo tan importante como la educación y, por lo tanto, no rehusamos entrar en cuestión, aunque insisto y quiero incidir en ello, que los principales problemas de la educación española y de la educación asturiana son mucho más profundos que la existencia o no existencia de deberes o de quién tiene que componer un órgano creado por la Consejería de Educación a instancia de este Parlamento, constituido no sé muy bien por qué, nombrados no sé muy bien por quién y no acabo de entender muy bien con qué finalidad. Aun con todo, bienvenida sea la iniciativa. Y esta iniciativa yo le doy la razón y asumo, porque es verdad, y usted lo ha expuesto y aparece en la exposición de motivos, que se podría cimentar sobre 3 pilares argumentales. En primer lugar, es cierto que hay demasiadas tareas o deberes, si se quiere utilizar el término, para los alumnos en edad escolar. Eso es un dato que es cierto, los datos que usted da en la exposición de motivos son así, por lo tanto no los voy a cuestionar ni discutir. En segundo lugar, también eso hay que sumar el gran número de horas que los alumnos ya permanecen en el centro, que está por encima de la media europea en muchos casos, y que, por lo tanto, sobrecargarles con más horas de deberes en casa no creo que eso ayude. Aún así, señora Masa, creo profundamente desafortunado el término explotación infantil. Sé que usted no lo dice con la intención que yo lo entendí, lo sería muy mal tomado, pero me parece profundamente desafortunado porque banaliza un término demasiado grave como para jugar con él. Por lo tanto, le insto a que no lo vuelva a utilizar porque me parece profundamente desafortunado. Y además también es cierto, y así se recoge, que hay dificultades en determinados ambientes socioculturales o socioeconómicos por los que algunos alumnos pudieran tener más dificultades a la hora, si me permite la redundancia, de hacer estas tareas en casa por cuestiones tan básicas y tan fáciles de entender como la conciliación de la vida laboral y familiar. Dicho todo esto, y compartiendo, digamos, el análisis que justifica o motiva la presentación de esta proposición no de ley, nosotros no podemos compartir, sí compartimos el análisis, pero no podemos compartir el capítulo de conclusiones. Y explico por qué. Porque entendemos que esta proposición no de ley anularía, por mucho que usted haya querido explicar, señor portavoz, anularía la autonomía y la libertad de los centros escolares, que son quienes tienen que dictar y dictaminar la carga de deberes que deberían llevar los alumnos. Por lo tanto, ya anticipo que nosotros no vamos a apoyar esta proposición no de ley por esto que acabo de explicar. En primer lugar, porque lo ha dicho la señora Masa, que sí coincido con ella, que es una mayor carga burocrática para los centros. Habla usted en uno de los puntos de modificar la PGA de los centros. No creo que esto guste mucho a los equipos directivos y a los profesores si lo escuchan, lo de tener que modificarla. Al final, una incorporación es una modificación, así lo entendí yo siempre. Así lo entendí yo siempre. Por lo tanto, no creo yo que esto haga mucha gracia a los centros educativos, que sabe usted mejor que yo que una de sus grandes reivindicaciones es precisamente que tienen que dedicar demasiadas horas a la burocracia que mejor dedicaban a la pizarra. Bien, pues entonces insistir en ello no creo que sea un acierto. Tampoco creo que sea un acierto que estas cosas las dicte la Consejería de Educación. Cuanta menos mano meta la Consejería y cuanto más margen demos a las familias, mejor. Y, por supuesto, que voy a meter la cuña. Si hubiera libertad de centro escolar, las familias elegirían libremente el centro escolar que quieren, los colegios se especializarían y una de las especializaciones, por ejemplo, podrían ser las cuestiones pedagógicas o la carga de deberes o tareas extraescolares. Y ahí las familias podrán elegir, por ejemplo, atendiendo a ese criterio. La verdad es que sería bastante mejor que esto lo regularan las propias familias y la propia libertad de elección y no que lo regulara la consejería de turno. También nos parece realmente curioso, estando de acuerdo con ello, el apostar, fomentar y reforzar los medios telemáticos y las plataformas digitales para facilitar el seguimiento de los deberes, el seguimiento de las familias a sus hijos, las tareas que tienen, las notas incluso que van obteniendo. La cuestión es que me hace gracia que se proponga aquí en Asturias, porque que no tengamos estos medios telemáticos, creo que todos en esta Cámara sabemos por qué es, quizá porque no se invirtió en ellos y se invirtió en otra cosa. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esta proposición no de ley, entendiendo la motivación de la misma, porque creemos que es errónea la conclusión. No creemos que la solución pase por quitar autonomía a los centros y no creemos que la solución pase por crear un órgano
tutelado por la Consejería, es decir, más intervención a un sistema demasiado intervencionista. Gracias. Gracias, señor González Medina. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Si me lo permite, desde el escaño, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque estamos de acuerdo con el fondo de la misma. Es verdad que no asiento en alguna de las partes de la forma. Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral y es un tema que nos ocupa y nos preocupa, como también ocupa y preocupa al Gobierno, que cumpliendo los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura, inicia la publicación de una serie de estudios de evaluación que tienen como objetivo ofrecer a la comunidad educativa informes cortos y centrados sobre los diferentes aspectos de la realidad educativa asturiana y que publicará en la web de Educastur una serie de informes, como les decía, que estarán, y el número 1 de estos informes está dedicado en concreto a los deberes y a las tareas. Les decía que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y nosotros queremos hacer aquí una puntualización. Creemos que se debe respetar la autonomía de los centros y de los profesores y que debemos seguir trabajando en la participación efectiva de toda la comunidad educativa, en la organización, en el Gobierno y en el funcionamiento de los mismos como inequívocos factores para la calidad del sistema educativo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez García. ¿Acepta el grupo proponente la enmienda que ha sido presentada? Sí, señor presidente, la aceptamos. Gracias, señor García. Señorías, ocupen sus escaños. Procedemos a votar la proposición no de ley. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 41 votos emitidos, 31 a favor, 10 en contra, ninguna abstención. Por el resultado indicado queda aprobada la proposición no de ley. Se levanta la sesión.